Cuando Dios nos habla y nos dice que el sacerdote puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, Dios nos está hablando de diferentes sacrificios que van a la casa de Dios. No todos los hombres son rebeldes, no todos los hombres son desobedientes, no todos los hombres tienen un comportamiento similar al de Caín. Hay quienes han pasado por situaciones y necesitan sanidad interior. La sanidad que Dios le ofrece al hombre es interna, es espiritual. Cuando el ser humano llega a la casa de Dios, cuando el ser humano va a la casa de Dios según el ministerio que Dios le entregó y éste hace lo contrario a lo que Dios le ha indicado que haga en su obra, éste está operando en la casa de Dios bajo rebeldía. Este está operando bajo desobediencia. Nadie está llamado a seguir la voz del hombre. Nadie está llamado, ningún ministerio de los que Dios llama a trabajar en su obra no están llamados a seguir lo que hace el profeta, lo que hace el pastor, lo que hace el maestro, el evangelista y el apóstol. Dios le entregó a cada ser humano una esencia por la cual éste se va a mover según lo que Dios le diga. No según lo que le diga el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro o el apóstol. De igual manera, los levitas no pueden ir a donde quieren y cuando quieren. Todo ser humano que trabaja para Dios debe de obedecer lo que Dios dice a través de su palabra. De otra manera, éste estuviera trabajando para el rey Jeroboam. Este es un espíritu. Este es un espíritu que opera en la vida y en el cuerpo del hombre cuando el ser humano no obedece a lo que Dios dice. Dios dice que va a destruir este espíritu. Dios nos dice a través de su palabra que va a destruir este espíritu. Jeroboam llamaba. Jeroboam llama. Es un espíritu, decía. A todo el que quiere trabajar en la obra del Señor y le asigna una posición, un ministerio. Todo el que quiere, lo voy a volver a repetir, Jeroboam doctrina a todo aquel que quiere ser pastor, ser evangelista, ser profeta, ser apóstol y ser maestro. Jeroboam doctrina levitas y sacerdotes. Jeroboam forma altares en los lugares altos. Cuando hablamos de Jeroboam, estamos hablando del espíritu de Satanás. Jeroboam llama a todo aquel que quiere un trabajo en la casa de Dios. Jeroboam enseña al pueblo de Dios a adorar al sol, la luna y las estrellas. ¿A qué se refiere Dios? Dios nos está hablando de idolatría. Dios nos está hablando de altares que Él no envió a crear. El mundo no puede estar en los altares de Dios ministrando según sus corazones. Lo voy a volver a repetir, el mundo no puede estar ministrando en el altar de Dios según el deseo de su corazón. Nadie puede decidir en la obra de Dios lo que se va a hacer, ni con los ministerios que le pertenecen a Dios, ni con el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque lo desee.
Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener este honor. Si Dios no llama a nadie, si Dios no llama a nadie como maestro, como evangelista, como profeta, como pastor, como apóstol, si Dios no lo llama y éste ejerce este trabajo, éste está operando bajo este espíritu. Todos los ministerios que forman los altares, la casa de Dios, todos los ministerios que trabajan en la casa de Dios tienen que trabajar según Dios se lo indica a través de su palabra. Hay un orden establecido a través de la palabra que el hombre tiene que seguir. Nadie puede decir al pueblo de Dios o a los ministerios de Dios lo que tiene que hacer. Dios mismo prepara al hombre espiritualmente. Todo lo que hace Dios con el hombre, Él lo hace en privado, en la intimidad. Los levitas de Dios son doctrinados por el sacerdote. Los levitas que Dios llama a trabajar en su obra son doctrinados por el sacerdote. No todos los levitas son iguales. No todos los levitas son iguales. Hay levitas que necesitan más cuidado que otros porque pueden morir espiritualmente. No todos los levitas tienen la misma capacidad ni el mismo conocimiento. Por eso, cuando Dios entregó asignaciones a los levitas, cuando Dios le entrega, nada de esto ha cambiado. Lo voy a volver a repetir por esto. Cuando Dios le entregó a los sacerdotes, a los levitas, una asignación, Dios se la entregó según su capacidad y conocimiento. Nada de esto ha cambiado. Dios nos aclara a través de su palabra y nos dice. Dios nos dice a través de Hebreos. Dios nos explica y nos dice que es el sacerdote. ¿Cuántos tipos de sacerdocios puede llevar o puede tener el sacerdote? Dios mismo es quien direcciona al hombre. La palabra de Dios es la única que puede guiar al hombre. Adicional, Dios nos muestra y Dios nos revela el orden de su casa. Dios nos dice que Él es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Así como Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden que hay que seguir. Cuando el ser humano es llamado a trabajar en la obra de Dios y desobedece, Dios le desecha. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Los levitas son guiados, son doctrinados por un sacerdote. Ningún levita puede elegir el lugar donde va a ir a adorar. El lugar de adoración es en la casa de Dios. Es en los lugares que Dios dice que éste debe de ir a adorar. El levita no está llamado a ponerle mano a nadie. El levita no está llamado a escandalizar el pueblo de Dios. A Dios se adora en espíritu y en verdad. Dios no tiene nada que ver con la carne. Por esto nadie
puede llamarse a sí mismo y decir: yo soy levita, yo soy sacerdote, yo soy pastor, yo soy maestro. Nadie puede decir esto e ir a una escuela y sentarse a estudiar según lo que éste cree que quiere ser. El ser humano que hace esto, cuando lo hace, comienza a montar un altar. ¿Qué altar? El altar que viene del espíritu de Jeroboam. Los ministerios de Dios, todos tienen que congregarse. Todos tienen que tener una dirección según la palabra en la casa de Dios. En la casa de Dios hay pastores, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, hay apóstoles, hay sacerdotes y hay levitas.